Una de las doctrinas que enseña el calvinismo, y Salen dejó al Calvino, tiene que ver con una doble predestinación. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile. La predestinación es una doctrina bíblica. Está en la Escritura, Romano, Efesio, ¿no? Pero no existe tal cosa como doble predestinación. Juan Calvino así la enseña y hoy el mundo reformado y calvinista también la enseña. A lo largo de la historia cristiana ha existido un debate sobre si Dios elige a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que Dios predestine a alguien para perderse. Vale decir, esa doble predestinación no la vemos bíblicamente. Su palabra revela a un Dios justo, amoroso, paciente, misericordioso, que ofrece salvación a todos y que no se complace en la perdición de nadie. El deseo de nuestro Dios no es que la gente perezca o vaya a condenación eterna. Eso lo vamos a ver a través de este estudio bíblico. Por lo tanto, la condenación no es el resultado de una decisión divina, vale decir, de nuestro Dios arbitraria, como si lo establece el mundo calvinista reformado, sino de la libre elección del hombre de rechazar el evangelio. Esto va de la mano un poquito con el estudio que hicimos el día de ayer también. Vamos a desarrollar este estudio y ver de dónde sale esta doctrina, cuáles son las citas bíblicas que se amparan o se fundamentan para decir tal cosa con relación a la doble predestinación. ¿De dónde viene esta doctrina errada? Bueno, Juan Calvino, entre 1509 y 1564, enseñó que la predestinación es el decreto eterno de Dios mediante el cual Él ha decidido el destino eterno de cada persona. Número 1, que algunos son predestinados para salvación, es una elección de Dios, y otros son predestinados a condenación, o sea, la reprobación de Dios. Escuche bien esto, porque Calvino lo explica así en sus Instituciones de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21-23. Cito, abro comillas. A unos Dios predestina a vida eterna y a otros a eterna condenación. Ahí vemos la doble predestinación. Por el consejo de su propia voluntad, vale decir porque Él quiere. Unos son elegidos para salvación y otros, obviamente, son elegidos, son pasados por alto, destinados a perdición. En otras palabras, no solo Dios sabe quién se perderá o se salvará, sino que Él mismo lo determina desde la eternidad. Vamos a ver algunos textos bíblicos que avalan esto o con los cuales se afirman para fundamentar estas doctrinas. Déjenme en sus comentarios al final de expuesto este tema, obviamente voy a desarrollarlo. Y para aquellos que lo vean en diferido, vale decir luego de resubido a las plataformas correspondientes, principalmente YouTube y podcast, deje sus comentarios y le estaré respondiendo dentro de mis posibilidades. Obviamente aquí tiene que estar Romanos capítulo 9, ¿no? Para fundamentar esta doble predestinación. El mundo reformado calvinista generalmente se toma de este capítulo 9, no es la única cita, voy a abordar otras dos más. Por ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 9, del 11 al 13. Dice, pues no habían nacido, con respecto a esto a Jacob y Esaú, ¿no? Jacob y Esaú, hijos de Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Vale decir, Pablo, la iglesia en Roma, está diciendo que ni Jacob ni Esaú habían nacido todavía, no habían hecho nada bueno, no habían hecho nada malo, como para que Dios haya decidido en uno por sobre el otro. ¿Vale? No por las obras, sino por el que llama. Fue decisión de Dios, está diciendo Pablo. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
vale decir el mayor, que fue quien nació primero, Esaú, sirvió a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando la escritura habla de a Esaú aborrecí, no está diciendo que despreció, odió, ¿sí? Su ira cayó sobre Esaú, no, sino que tuvo preferencia sobre Jacob. Es como cuando nuestro Dios en el Nuevo Testamento, nuestro Cristo dice que quien no aborrezca padre, madre, hijos, familia, no, aún su propia vida, no somos dignos de él. Él no nos está mandando a odiar, porque estaría en discordia con otros pasajes donde nos llama a amar. Por lo cual, cuando habla de aborrecer, está diciendo que tenemos que poner por sobre otras cosas antes. En este caso, antes que incluso nuestra propia vida, a nuestro Señor, su propósito, su voluntad. Acá ocurre lo mismo. Cuando dice a Jacob amé, es que su elección fue por sobre Jacob. Versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pareciera de pronto que estos pasajes bíblicos están avalando esta doble predestinación de la cual habla Juan Calvino, Jacobo Arminio, iba a decir, nada que ver. Juan Calvino sostiene que estos versículos muestran que Dios elige y rechaza soberanamente a quien quiere, esto en términos soteriológicos, vale decir para la salvación, sin depender de obras o decisiones humanas. El mundo reformado calvinista establece simplemente que aquí, en este capítulo, en estos versículos, se ampara para decir de que Dios simplemente amó a Jacob, aborreció a Esaú y lo escogió porque él quiso escogerlo. El problema del capítulo 9 es que no es soteriológico. Romanos capítulo 9 no nos está hablando de salvación, no está hablando de la elección de Israel. Y una constante en toda la escritura, nos damos cuenta de que Dios se glorifica en lo despreciado. Es más, ¿por qué se glorificó en Jacob? Porque el tipo era un estafador, un engañador, engañó a su propio padre, ahí comulgando con su mamita, ¿no? De Belén sale nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de José el despreciado, hermanos, es un común denominador en toda la escritura. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica a través de lo vil y lo despreciado, del cual usted y yo salimos. Romanos 9 no es soteriológico, no está hablando de salvación. Romanos 9 está hablando de la elección. ¿Y por qué Pablo está hablando de esta elección? Para mostrarle al pueblo judío ahora que no depende de las obras y porque ellos simplemente quieren, no, sino que ahora Dios se va a glorificar en el pueblo gentil, para que ellos logren comprender que Dios se glorifica y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ahora, a quien escoge a este o a este otro, decisión simplemente de Él. De eso se trata Romanos capítulo 9. Tenemos otra cita. Vamos a Efesios, capítulo 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes, escuche bien esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué precioso es esto, hermano. Usted debería saltar de gozo al ver que Dios en la eternidad, en su conocimiento, en su presencia, porque recordemos que la predestinación, que es un concepto bíblico, es doctrinalmente bíblico, es correcto, es certero, no la doble predestinación, no la doble. La predestinación para salvación es bíblica, así lo muestra la palabra. Dios no gestó en su corazón. Él en su anhelo ya sabía quiénes íbamos a aceptar, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, al aceptar este llamado por medio del Evangelio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, atentos ahí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo nos viene diciendo en Efesios simplemente porque Él quiso. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok. ¿Qué nos está mostrando la Escritura acá? Porque pareciera de que, pero pastor, aquí está hablando de predestinación lo que establecía Calvino.
Bueno, Calvino argumenta que la elección de reprobación son parte del mismo decreto eterno. Si Dios escogió a algunos para salvación, por consecuencia, entonces los demás quedan implícitamente excluidos, ¿no? Por lo tanto, habla de una doble predestinación, aquellos que van a ser salvos y aquellos que van a ir a condenación. Por tanto, la elección de unos implica la condenación de otros. ¿Es esto correcto? ¿Está bien? ¿Está bien interpretado el texto de esta manera? Es inferencia, hermano. Es inferencial, porque el texto no lo dice. El texto solo habla de la elección, de una predestinación de la eternidad para salvación. Nunca habla de una predestinación de condenación. Es solo inferencia. Dios eligió en Cristo a los que creerían en Él, pero no arbitrariamente. Esto viene de la mano con el estudio anterior con relación a ¿nosotros podemos aceptar o rechazar el Evangelio? Por supuesto que sí. Para entender esto tendrían que ver obviamente el otro estudio también de 10 minutos, que tiene que ver con ¿somos libres para aceptar o rechazar el Evangelio? ¿Tenemos esa libertad? ¿Qué cree usted? Proverbios 16:4. Dice la Escritura, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Ahí está, pastor, ve. ¿Dice eso literalmente o nosotros no estamos interpretando bien la Escritura? El proverbio no dice que Dios creó al impío para condenarlo. No lo dice. Sino que incluso el malvado, escuche bien esto, servirá a sus propósitos soberanos cuando llegue el día del juicio. El texto resalta la soberanía de Dios, no una predestinación a condenación. Vuelvo a mostrárselo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. ¿Qué nos muestra la Escritura? La palabra nos muestra un principio bíblico. Y ese principio bíblico es que aún los vasos de deshonra, como lo dice Pablo en Romanos, están dentro de la soberanía de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿quién puso el aguijón en la carne en Pablo? Ah, pero si era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Sí, que lo puso. Jehová nuestro Dios, ¿o no? Amén. ¿A quién utilizó Jehová nuestro Dios contra el pueblo hebreo, las tribus del norte, y su pecado en Israel? A los asirios. Y en más, Isaías dice, asirios, instrumentos de Jehová. Pregunto, ¿acaso no habla de Darío como su ungido? ¿Acaso no utilizó a los medos, a los persas, a los griegos, a los romanos? ¿A quién le dio la facultad de probar, de pesar el corazón de Job? Nuestro Dios. A Satanás, dice la Escritura. Porque Él es soberano. Acá no está hablando de una doble predestinación, no está hablando de que fue predestinado a la condenación este mal y este impío. Este mal y este impío, según el proverbio, nos está mostrando que es malo y es impío porque ha escogido ese camino y aún Dios lo utiliza para sus propósitos. Vamos a ver por otro lado textos que refutan este error interpretativo del mundo reformado y calvinista. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto, hermano, es un balde de agua fría para el calvinista, porque el deseo de nuestro Dios es que todos sean salvos. ¿Cómo pueden ellos entonces decir que Dios predestina condenación? Esa doble predestinación, con estos dos versículos, se refuta. Está completamente fuera de lugar. No hay forma de coincidir las dos posturas. La predestinación a condenación junto con 1 Timoteo 2, 3, 4, porque acá dice que nuestro Dios desea que todos alcancen salvación. La pregunta es ¿por qué no alcanzan salvación? El motivo del por qué no alcanzan salvación es simple. Porque muchos rechazan al Evangelio.
porque endurecen su corazón, porque aman más el pecado. Pablo deja claro que Dios desea la salvación universal, no la condenación. No hay una doble predestinación. Su voluntad no es de excluir, sino de incluir a todos aquellos que quieran creer. Acabamos de estudiar Hechos capítulo 8, donde Saulo persigue a la iglesia y finalmente termina siendo transformado y sirviendo a Cristo. Donde Felipe va a Samaria y le predica a los samaritanos. Donde nuestro Señor Jesucristo en el pozo de Jacob habla con una samaritana. Recordemos que los de Samaria eran mirados como impíos, indignos, impuros por el mundo judío. Pero nuestro Señor no hace acepción de personas. Por lo tanto, aquí se refuta nuevamente la doble predestinación, ¿no? El sacrificio de Cristo fue hecho por todos los hombres, aunque no todos le acepten. Dios ofrece esa salvación de manera sincera y completa en la obra preciosa, eterna, una vez y para siempre, de nuestro Señor Jesucristo, pero no la impone. Usted tiene que creer. Él llama, el Espíritu Santo convence de pecado, pero obviamente tiene que haber una respuesta del corazón humano. En el estudio anterior abordamos el sinergismo, la sinergia entre la obra de Dios y la respuesta del corazón del hombre. Un ejemplo burdo de esto, hermano, para entenderlo es que el médico puede tener el remedio para todos, pero lo enfermo debe decidir si tomarlo o no. El médico está ahí, usted está enfermo, vaya al médico. Ahora, usted sabe la receta, puede tomar el medicamento, puede rechazarlo. Asimismo, Cristo ese es aquel, de alguna manera, remedio universal, ¿no? No se malinterprete. Vuelvo y reitero, esto es un ejemplo burdo para que con simpleza de ejemplo usted pueda comprender aquello. Cada uno ve si recibe o no. Ezequiel, hermano, Ezequiel 33, versículo 11. Diles, dice el profeta, Jehová de los ejércitos por medio del profeta. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero que el impío, el malvado, el incircunciso, ¿sí? El que anda en pecado, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. O sea, hay una voluntad a la cual Dios está llamando al corazón de este varón para que se vuelva de ese camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí, increíblemente, es una confrontación a su propio pueblo, hermano. Increíblemente. Una confrontación a su propio pueblo. Dios advierte al pecador, le da tiempo y oportunidades, pero si persiste en el mal, sufre consecuencias por su propia elección. Voy a darle otro ejemplo acá para entender esto, ¿no? El ejemplo de Jonás cuando va a Nínive, cuando debería ir a Nínive en realidad. ¿Jonás es enviado a Nínive para qué? ¿Para juicio y condenación? Jonás es enviado a Nínive para salvar Nínive. Los ninivitas tenían que ser salvos por medio de la predicación que Jonás iba a darles. Jonás sabía esto. Jonás tenía rencor, rabia en su corazón por quienes eran los ninivitas. Y porque quería que fuesen juzgados y cayera fuego del cielo y los consumiese, Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Pero Dios envía a Jonás y salva finalmente a los ninivitas. Por lo tanto, la historia de Jonás va en conjunto con lo que acabamos de leer, Ezequiel 33:11, donde nuestro Dios desea que el impío se vuelva de su mal camino para que viva. Claro, usted me dirá, pastor, pero el ejemplo anterior es Israel. Sí, pero acá no es Israel, es Nínive, impíos, enemigos de Israel. Ya vemos y ya conocemos finalmente el desenlace de los ninivitas finalmente. Vamos a otra cita, segunda de Pedro, no la tengo acá, segunda de Pedro 3:9. Mira lo que nos revela la Escritura. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa universalidad del amor, de la misericordia de nuestro Dios, la vemos en toda la Escritura. En toda la palabra. Hay un montón de versículos donde la Escritura nos dice que para que el que crea, tenemos que creer. Para el que confiese, para el que crea en su corazón. Juan 3:16, Juan 1:11-12, Romanos 19:10, un montón de versículos, hermanos, en el cual la palabra a nosotros nos dice que tenemos que creer. Hay una respuesta al evangelio,
al llamado de Dios a nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pedro nos muestra el corazón de nuestro Dios, que es compasivo, misericordioso, que ninguno perezca, dice, porque es paciente para con nosotros. ¿Por qué el mal aún no se ha terminado? ¿Por qué Dios no trae juicio? Porque si hubiese traído juicio ahora, muchos de nuestros parientes, hermanos, amigos tal vez, quedarían excluidos de la gracia y la misericordia de Dios. Si Dios hubiese traído juicio hace muchos años atrás, tal vez usted y yo estaríamos en condenación. Pero Dios es paciente para con nosotros, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Se da cuenta que va de la mano con lo anterior? Por lo tanto, si alguien se arrepiente, no es porque Dios así lo haya querido o porque Dios lo predestinó a condenación, como la errónea enseñanza, interpretación y doctrina del mundo reformado calvinista así lo dice, sino simplemente porque rechazó el persistente amor y la manifestación de la misericordia, la dádiva y el regalo de Dios a nosotros para ser salvos. Quiero finalmente concluir con estos versículos. Dice Jehová nuestro Dios, Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y pregunta, ¿no dice, no vivirá si se apartare de sus caminos? Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Bendito es el Señor. Isaías 55:6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aún hay tiempo. Si usted está viendo este video, si me está escuchando, si está escuchando estas palabras, aún hay tiempo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta que hay una responsabilidad de la persona, no del creyente, de la persona para volver a Cristo o para volcarse a Dios o para escuchar y atender estas palabras? Y finalizo con uno del Nuevo Testamento. Esta palabra es de nuestro Señor. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nuestro Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros andábamos perdidos sin rumbo? Y Cristo hizo la obra en nuestros corazones. Ezequiel 36, 26, 27 dice que nuestro corazón fue transformado al creer en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo ciertamente fuimos predestinados en esta presciencia ante un Dios atemporal que conoce todos los tiempos. No existe una doble predestinación. Aquellos que van a condenación simplemente es porque han rechazado la luz del Evangelio, porque han amado más el pecado y las tinieblas, porque saben en lo más profundo de su ser que tienen que arrepentirse para convertirse. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.